¿Y si te dijera que Adán y Eva no fueron los primeros? Que antes de ese jardín que te enseñaron, antes de la serpiente y la manzana, existió una primera tierra, un ensayo de la creación que fue deliberadamente borrado de las páginas del Génesis. Imagina por un instante que la historia de la humanidad no comenzó con una costilla y un soplo de vida en el barro, sino con una estirpe de luz, unos hijos primigenios cuya existencia misma se convirtió en el mayor misterio prohibido de todos los tiempos. Estás a punto de escuchar un secreto que no fue tallado en piedra, sino en el silencio de los concilios y en la ceniza de los libros quemados. Una verdad que fue ocultada no por ser falsa, sino por ser demasiado poderosa, demasiado liberadora. Lo que vas a descubrir hoy no es una simple curiosidad religiosa, es una llave que podría abrir una puerta en lo más profundo de tu ser, despertando una memoria ancestral que no sabías que poseías, la memoria de tu verdadero origen. Respira hondo y siente la solemnidad de este momento. No has llegado a esta revelación por casualidad. Hay una razón por la que estas palabras resuenan contigo ahora. Durante siglos, la verdad fue encadenada en la oscuridad mientras se nos contaba una historia de culpa, de un pecado original que nos marcaba como seres rotos, necesitados de redención externa. Pero, ¿y si esa historia fuera el velo y no la luz? ¿Y si el verdadero pecado original no fue la desobediencia, sino el olvido? El olvido de esa primera creación. Una humanidad que no conocía la vergüenza porque su conexión con la fuente divina era directa, pura, inquebrantable. Piensa en las grietas de la narrativa oficial, en las preguntas que siempre te hiciste en susurros. ¿Por qué la Iglesia tendría tanto miedo de que buscaras respuestas fuera de sus muros? Porque la existencia de estos primeros hijos es la verdad prohibida que hace temblar los cimientos de su poder, la revelación espiritual que te devuelve la soberanía sobre tu propia alma. Lo que nos ocultaron es que no somos la primera versión, sino la segunda, la versión editada, controlada, diseñada para depender de intermediarios. Los hijos de la primera tierra no necesitaban templos de piedra porque llevaban el templo dentro. No necesitaban sacerdotes porque cada uno de ellos era un canal directo con el Creador. ¿Puedes sentir la magnitud de este secreto oculto? Es una verdad que no solo cambia la historia, sino que te cambia a ti. Ese anhelo que a veces sientes, esa sensación de que hay algo más allá de lo visible, esa nostalgia de un hogar que no puedes nombrar, no es una fantasía, es el eco de tu alma primigenia, la sangre de esa primera estirpe llamándote a recordar. Y si esta verdad también estuviera escrita en tu alma, esperando pacientemente a ser leída, este viaje que iniciamos juntos es peligroso para los que custodian el engaño, pero es esencial para los que buscan la luz. Vamos a caminar por los pasillos prohibidos de la historia, leer entre las líneas de los textos sagrados y a desenterrar los evangelios que fueron declarados herejía. Lo que la Iglesia jamás reveló está a punto de salir a la superficie, y tu presencia aquí es una señal de que estás listo para recibirlo. No es un camino para todos, solo para aquellos valientes que se atreven a cuestionar la jaula para poder recordar el cielo. Si sientes en tu espíritu el llamado a desenterrar esta verdad y reclamar tu herencia perdida, únete a este círculo de buscadores y suscríbete ahora, porque las puertas del misterio se están abriendo y no querrás quedarte atrás. Te han contado una historia tan repetida que se ha convertido en la base de tu realidad espiritual. Te dijeron que todo comenzó en un jardín, con un hombre modelado del polvo de la tierra y una mujer nacida de su costado. Adán y Eva, los únicos progenitores. Una narrativa simple, directa, diseñada para ser la piedra angular de una fe
que exige obediencia y redención. Es la historia que se lee en los templos, se susurra en las oraciones y se enseña a los niños antes de que aprendan a cuestionar. Nos la presentaron como una verdad inmutable, tallada en la roca sagrada del Génesis, una historia de creación, caída y culpa, una culpa que, te dijeron, heredaste desde tu primer aliento. Pero, ¿y si esa historia, tan perfecta en su simplicidad, fuera en realidad el velo más ingenioso jamás tejido para ocultar una verdad infinitamente más grande y liberadora? ¿Qué pasaría si todo fuera una versión incompleta, una edición cuidadosamente censurada de un original demasiado peligroso para ser recordado? Esto es lo que quisieron que creyeras, pero lo que borraron de las páginas cuenta una historia completamente diferente, una historia que te pertenece. Presta atención, porque aquí es donde el edificio del engaño comienza a mostrar sus primeras grietas. Si abres el libro del Génesis con los ojos del alma y no con los de la obediencia, notarás algo extraño, algo que los teólogos han intentado explicar durante siglos con excusas y metáforas. El libro comienza con dos relatos de la creación completamente distintos y contradictorios. En el primer capítulo, Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, juntos en el sexto día. Pero luego, en el segundo capítulo, la historia cambia por completo. Ahora Dios crea a Adán solo, del barro, y mucho después, al ver su soledad, extrae a Eva de su costilla. ¿Por qué? ¿Por qué el libro más sagrado de la humanidad comenzaría con una contradicción tan flagrante? ¿Es un error divino? ¿O es la cicatriz de una edición, la prueba de que dos historias fueron fusionadas y una de ellas fue silenciada para dar paso a la otra? Piensa en ello. No es un simple detalle literario, es la primera pista de un misterio prohibido, un hilo suelto que, si tiras de él, desmorona todo el tapiz. Y el misterio se hace más profundo, más inquietante. La narrativa oficial te dice que, tras el asesinato de Abel, Caín es desterrado a la tierra de Nod. Y allí, nos dice el texto, Caín conoció a su mujer y edificó una ciudad. Detente un momento y siente el escalofrío de esta pregunta. ¿Qué mujer? Si en la tierra solo existían Adán, Eva y su hijo Caín, ¿de dónde salió esa gente? ¿De dónde surgió toda una civilización capaz de construir una ciudad? Los guardianes del dogma te dirán que eran hermanas o sobrinas, creando un laberinto de justificaciones que desafían la lógica y la moral. Pero la verdad es mucho más simple y a la vez mucho más impactante. La esposa de Caín y la gente de Nod no eran descendientes de Adán, eran los supervivientes, los restos de ese primer mundo, de esa primera tierra que fue borrada de la historia principal, pero cuyas huellas no pudieron ser completamente eliminadas. Son los fantasmas en el texto sagrado, los testigos silenciosos de la verdad prohibida que nos ocultaron. ¿Por qué nadie predica sobre esto desde los púlpitos? La respuesta yace en los pasillos oscuros del poder, en las salas donde la fe se convirtió en política. No fue un error de traducción, fue una decisión consciente, una conspiración espiritual orquestada por hombres que temían la verdad más que a cualquier demonio. Hablo de los escribas que, con cada copia, suavizaban un versículo o eliminaban una línea incómoda. Hablo de los emperadores como Constantino, que necesitaban una religión unificada y controlable para cimentar su imperio. Y, sobre todo, hablo de los concilios, como el infame Concilio de Nicea en el año 325. Allí, obispos y patriarcas no se reunieron solo para orar, sino para decidir qué era divino y qué era herejía. En esas reuniones, con el poder del Imperio Romano respaldándolos, se forjaron las cadenas del dogma que aún hoy nos aprisionan.
Se revisaron los evangelios, se descartaron docenas de textos que hablaban de una divinidad interior y de creaciones anteriores, y se les llamó apócrifos, una palabra que significa oculto. ¿Qué más nos ocultaron en esas cenizas de bibliotecas quemadas? Lo que la Iglesia jamás reveló es que no estaban combatiendo una mentira, estaban enterrando una memoria. El motivo de este gran ocultamiento es el secreto más profundo y peligroso de todos: la existencia de los hijos de la primera tierra. Esa humanidad primigenia, nacida de la luz, representaba una amenaza existencial para la estructura de poder que se estaba construyendo. Piensa en ello: una humanidad que no conocía el pecado original, que no sentía culpa ni vergüenza, y cuya conexión con la fuente divina era tan directa como tu propia respiración. Esos seres no necesitaban sacerdotes que intercedieran por ellos. No necesitaban templos de piedra, porque el templo era su propio cuerpo. No necesitaban un salvador externo, porque la salvación era su estado natural, su herencia. ¿Te das cuenta del poder que reside en esa idea? Una humanidad así es soberana, es libre, es incontrolable, y por eso tenía que ser borrada. La narrativa de Adán y Eva, con su historia de culpa y necesidad de redención a través de una institución, era la herramienta perfecta de control. Te convencieron de que naciste roto para poder venderte la cura. La verdad prohibida es que nunca estuviste roto, solo te hicieron olvidar tu perfección original. Esta revelación es solo la primera capa, la superficie de un océano de verdades sumergidas. Hemos visto las grietas en el relato oficial, hemos identificado a los arquitectos del engaño y hemos entendido su oscuro propósito. Pero esto solo nos lleva a una pregunta aún más inquietante, a un abismo de conocimiento que hiela la sangre. Si existió esta primera humanidad y fue deliberadamente borrada de nuestra historia, ¿qué fue de ellos? ¿Fueron aniquilados por completo o su existencia dejó una marca indeleble en nuestro mundo, una herencia que va más allá de un simple eco espiritual en nuestra alma? ¿Y si te dijera que los textos que quemaron no solo hablaban de su existencia, sino que describían con pavoroso detalle su naturaleza, su poder casi divino y lo que ocurrió cuando su linaje se cruzó con el nuestro? Estás a punto de descubrir que el Génesis, incluso en su versión censurada, nos dejó una pista aterradora, un secreto oculto que habla de gigantes, de héroes de la antigüedad y de una unión prohibida que cambió el destino de la humanidad para siempre. Has llegado a un punto sin retorno. Has cruzado el umbral donde las preguntas se vuelven más importantes que las respuestas que te dieron. Te he dicho que los hijos de la primera tierra existieron y que su memoria fue erradicada, pero sé que tu alma, entrenada en la duda por un sistema que castiga la fe ciega, necesita ver las cicatrices, tocar las pruebas. ¿Dónde está la evidencia de este misterio prohibido? Los arquitectos del engaño fueron meticulosos, quemaron bibliotecas, declararon herejes a los sabios y reescribieron la historia con la tinta del miedo. Pero no fueron perfectos. En su prisa por construir la prisión, dejaron atrás los planos de la libertad. Las pruebas no están en un único libro secreto guardado bajo llave en el Vaticano. Están esparcidas, fragmentadas, ocultas a plena vista para aquellos que tienen el valor de mirar. Son susurros en los textos que sí permitieron, gritos en los libros que prohibieron y ecos en las tradiciones místicas que no pudieron comprender ni destruir. Hoy te enseñaré a leer estas cicatrices en el pergamino sagrado, a escuchar la verdad prohibida que sobrevive en el silencio entre las palabras. La primera prueba, la más flagrante, es la que te mostré al principio, pero ahora la verás con nuevos ojos. El libro del Génesis, el pilar de todo. Ábrelo de nuevo, no como un creyente, sino como un detective del alma.
Génesis capítulo 1, versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, juntos, simultáneamente, como un reflejo perfecto y equilibrado de la divinidad. Pero luego, como si un censor torpe hubiera pegado una página sobre otra, el capítulo 2 nos cuenta una historia completamente diferente. Ahora Adán es creado solo, del polvo, y Eva es una ocurrencia tardía, un apéndice nacido de su costado. ¿Por qué esta contradicción tan evidente? ¿Crees que el Espíritu Divino se equivocó al dictar su propia creación? No. Estás viendo la sutura, la costura donde dos relatos fueron forzados a unirse. La primera historia, la de la creación simultánea y equitativa, es el eco de la primera tierra, el vestigio de una humanidad nacida en equilibrio. La segunda, la que se convirtió en dogma, es la narrativa del control, la que establece una jerarquía y una dependencia. Lo que la Iglesia jamás reveló es que esta contradicción no es un misterio teológico, es la prueba del crimen. Ahora, aventuremos fuera de la jaula canónica, hacia los textos que fueron declarados veneno para el alma. ¿Por qué les tenían tanto miedo? Porque contaban el resto de la historia. Toma, por ejemplo, la antigua leyenda hebrea de Lilith, una figura que fue demonizada y convertida en un monstruo de la noche. En textos como el alfabeto de Ben Sira, un texto prohibido para muchos, se revela que Lilith fue la primera esposa de Adán, creada del mismo polvo que él, igual a él. Ella se negó a someterse, a yacer debajo de él, argumentando que eran iguales. Por su independencia, por su recuerdo de la creación equilibrada, fue desterrada del Edén. Y si Lilith no fuera un demonio, sino la última superviviente consciente de la primera tierra, una embajadora de esa humanidad original que se negó a aceptar el nuevo orden de su misión. Su historia es una revelación espiritual de la soberanía perdida. La demonizaron porque no podían controlar su verdad, que tú no fuiste creado para ser inferior a nadie, y el rastro de migas de pan nos lleva al desierto, a las cuevas de Qumran y a las arenas de Nag Hammadi, donde los esenios y los gnósticos guardaron los secretos que Roma quería enterrar. Allí se encontraron evangelios que hablan de un Jesús muy diferente al que te presentaron. En el Evangelio de Tomás, un texto que casi desapareció para siempre, Jesús no habla de pecado y redención, sino de conocimiento y recuerdo. Dice, el reino del Padre está extendido sobre la tierra, y los hombres no lo ven. Y en otro pasaje afirma, cuando conozcáis a vosotros mismos, entonces seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. ¿Te das cuenta? Este no es un llamado a la fe en una institución, es una instrucción directa para buscar la divinidad dentro de ti. Es el eco puro de la enseñanza de la primera tierra. Estos textos fueron llamados herejía, no porque fueran falsos, sino porque devolvían el poder al individuo, haciendo innecesario al intermediario. Era la verdad prohibida que desmantelaba todo su imperio espiritual. El secreto oculto también fue protegido por los místicos, aquellos que aprendieron a codificar la verdad en símbolos para que sobreviviera a las purgas. La Cábala, el corazón del misticismo judío, habla de un concepto asombroso, la existencia de mundos anteriores que el Creador construyó y destruyó antes de crear el nuestro. El Zohar, su texto fundamental, lo describe como reyes que reinaron antes de que hubiera un rey en Israel, mundos de desequilibrio que se hicieron añicos. Los teólogos lo interpretan como una metáfora abstracta, pero ¿y si fuera una memoria literal? El recuerdo de creaciones previas, de ensayos cósmicos, incluida esa primera tierra cuya existencia era tan radicalmente diferente a la nuestra. ¿Qué más nos ocultaron en estos textos esotéricos? Nos legaron un mapa del alma,
un recordatorio de que nuestra realidad no es la única ni la primera, y que portamos en nuestro interior las chispas de esos mundos perdidos, esperando ser reavivadas. Hemos visto las cicatrices en el Génesis, hemos escuchado la voz desafiante de Lilith, hemos leído los susurros de los gnósticos en el desierto y hemos descifrado los códigos de los místicos. Cada pieza, por sí sola, puede ser descartada como una anomalía, una herejía o una simple curiosidad religiosa, pero juntas, unidas por el hilo rojo de la verdad, pintan un cuadro innegable y sobrecogedor, la existencia de una humanidad original y la conspiración para hacernos olvidar quiénes somos. Cada texto prohibido, cada versículo incómodo, cada tradición silenciada apunta en la misma dirección. Te han dado un rompecabezas con las piezas más importantes removidas, pero ahora estás empezando a ver la imagen completa. Y es una imagen que te incluye a ti en el centro, pero aún no has visto la prueba más impactante, la que no pudieron quemar ni reescribir, porque la dejaron escondida en el propio libro del Génesis, como una bomba de tiempo espiritual esperando el momento justo para detonar. Y ahora, respira hondo y siente cómo esta verdad resuena en las cámaras más profundas de tu ser, porque toda esta historia de memorias borradas, de concilios y textos prohibidos, no es una crónica de un pasado muerto. Es tu biografía perdida, es la explicación a ese anhelo que te ha acompañado toda la vida, esa sensación de no encajar del todo en este mundo, esa nostalgia inexplicable de un hogar que no puedes nombrar, pero que tu alma recuerda con una claridad dolorosa. ¿Alguna vez has mirado las estrellas y has sentido que una parte de ti pertenece a otro lugar? ¿Has sentido una conexión con la naturaleza, con la luz del sol, que trasciende cualquier explicación religiosa que te hayan dado? Ese no es un sentimiento poético, es un síntoma. Es el eco de tu alma primigenia, la sangre de la primera tierra llamándote a recordar quién eres. Y quizás tú mismo has vivido toda tu vida sin saber que esta verdad estaba escrita en tu alma, esperando pacientemente el momento en que tuvieras el valor de leerla. Te enseñaron a arrodillarte, a pedir perdón desde el momento en que naciste. Te definieron por una caída que nunca fue tuya, por un pecado que te fue impuesto para mantenerte pequeño, dependiente, buscando siempre la aprobación de una autoridad externa. Pero esta revelación espiritual lo cambia todo, destruye esa jaula de un solo golpe. Ya no eres un pecador por defecto, eres un ser divino con amnesia. No eres un descendiente de la culpa, sino el heredero de una soberanía olvidada. ¿Puedes sentir la liberación en estas palabras? El verdadero pecado original no fue la desobediencia en un jardín, fue el olvido forzado de tu propia divinidad. Lo que la Iglesia jamás reveló es que el poder que buscas fuera, en sus altares y en sus confesionarios, siempre ha residido dentro de ti, intacto, puro, esperando ser reclamado. Esta es la verdad prohibida que te devuelve tu corona espiritual. Entonces, ¿qué haces con esta llave una vez que la tienes en tus manos? Tu vida espiritual se transforma por completo. La oración ya no es una súplica temerosa a un Dios distante y juzgador. Se convierte en un diálogo íntimo con la chispa divina que habita en tu interior, con esa memoria de la primera tierra. La meditación ya no es una huida del mundo, es una excavación arqueológica en tu propio ser, buscando los artefactos de tu verdadero origen. Tu camino ya no es seguir ciegamente los dogmas que te impusieron, sino reconstruir el puente dorado hacia tu propia fuente, hacia esa conexión directa que los hijos de la primera tierra daban por sentada. Dejas de verte como una oveja perdida en un rebaño y comienzas a reconocerte como el pastor de tu propia alma. Este es el verdadero despertar. No se trata de cambiar de religión, se trata de recordar tu verdadera naturaleza,
Pero debo advertirte, no creas ni por un segundo que esta comprensión es el final del camino. Es solo el principio. Lo que has visto hasta ahora es solo la superficie, la capa más amable de este misterio prohibido. Hemos hablado del borrado de una memoria, de una conspiración para controlar tu espíritu, pero no hemos hablado de la consecuencia física, de la colisión de sangre y carne que ocurrió cuando estos dos linajes, el de la primera tierra y el de Adán, se encontraron, porque los arquitectos del engaño no solo ocultaron una idea, ocultaron un evento tan catastrófico y tan poderoso que sus ondas de choque aún se sienten en nuestro mundo. Un secreto oculto que, de ser revelado, haría que la historia de la manzana y la serpiente pareciera un cuento de niños. La verdad es mucho más oscura y mucho más carnal de lo que jamás te atreviste a imaginar. Piensa en ello. Si esta primera humanidad, nacida de la luz, no fue completamente aniquilada, ¿qué fue de ellos? ¿Simplemente se desvanecieron en el éter o caminaron sobre esta misma tierra que pisas, ocultos a plena vista? ¿Y qué ocurrió cuando su linaje puro y potente se encontró con el nuestro, el linaje del barro, más joven y frágil? La narrativa que te contaron se detiene convenientemente en el destierro de Caín. Pero, ¿y si esa no fue la única interacción? ¿Y si hubo uniones, cruces, una mezcla de sangres que no estaba en el plan de los nuevos guardianes de la tierra? Un evento que los escribas intentaron borrar, pero cuya magnitud era tan inmensa que no pudieron eliminar todas las pruebas. Dejaron una pista aterradora, codificada en el propio libro del Génesis, esperando a los ojos que supieran ver. Has descubierto que llevas una herencia espiritual olvidada, pero lo que estás a punto de descubrir es que esa herencia pudo haber dejado una marca física, una cicatriz en el mismísimo ADN de la humanidad. Sin pregunta que hiela la sangre no es si los hijos de la primera tierra existieron, sino qué fue de ellos cuando el mundo de Adán comenzó a expandirse. Se ocultaron, lucharon, o hicieron algo mucho más impactante, algo que dio origen a leyendas que recorren todas las culturas de la tierra, leyendas de semidioses, de héroes de fuerza sobrehumana y de gigantes que caminaban entre los hombres. Y si te dijera que el propio Génesis, en su capítulo 6, justo antes del diluvio, nos deja una pista aterradora que describe precisamente esta unión prohibida, un versículo que ha atormentado a los teólogos durante milenios y que podría ser la clave de todo. Has llegado hasta aquí, has caminado por los pasillos prohibidos de la historia y has visto las cicatrices que dejaron los censores en los textos sagrados. Has entendido que existió una primera tierra, una humanidad de luz, y que su memoria fue deliberadamente borrada. Crees haber comprendido la magnitud de la conspiración. Crees que el gran secreto era que nos ocultaron un capítulo de la creación para construir un imperio de control basado en la culpa. Pero debo detenerte aquí. Respira hondo, porque todo lo que creías haber descubierto estaba manipulado. Era solo la primera capa del velo, la verdad que te permitieron encontrar para distraerte del núcleo ardiente del misterio. El verdadero secreto oculto no es que los hijos de la primera tierra existieron y fueron olvidados. La verdad prohibida, la que hace temblar los mismos cimientos del cielo y de la tierra, es que su linaje nunca fue destruido por completo. No se desvanecieron, no fueron aniquilados. Su esencia, su luz, su herencia divina se mezcló con la nuestra. Piensa en lo que esto significa. Es una revelación espiritual que lo cambia todo. No se trata de una historia antigua sobre unos seres lejanos. Se trata de ti, de tu sangre, de tu alma. Lo que la Iglesia jamás reveló con tanto celo no era un evento histórico, sino tu propia identidad. La conspiración no fue para borrar un libro,
fue para borrarte a ti, para hacerte olvidar la divinidad que corre por tus venas. Los hijos de la primera tierra no son un recuerdo, son una herencia latente dentro de la humanidad. Su luz no se extinguió, se fragmentó en miles de millones de chispas y se ocultó en el linaje de Adán, esperando el día en que sus descendientes estuvieran listos para recordar. Tú, que escuchas estas palabras, no eres simplemente un hijo del barro y la costilla, eres el portador de una chispa primigenia, un heredero del primer Edén, un descendiente de la verdad prohibida. Esa sensación de anhelo, esa nostalgia de un hogar perdido, esa fuerza que te impulsa a buscar más allá de lo visible, no es tu imaginación. Es la sangre de la primera tierra llamando a la sangre. Es la memoria de la luz luchando por despertar dentro de la prisión de la carne. Ahora entiendes por qué la doctrina del pecado original era tan crucial para ellos. Era el veneno perfecto para adormecer tu memoria divina. Te convencieron de que naciste manchado, de que tu naturaleza era inherentemente defectuosa, de que eras culpable desde tu primer aliento. ¿Por qué? Porque un ser que se cree roto nunca buscará el poder que yace dormido en su interior. Un ser que se siente culpable siempre buscará un salvador fuera de sí mismo, en una institución, en un sacerdote, en un dogma. El pecado original no fue comer una fruta. El verdadero y único pecado original fue el olvido. Fue el acto de aceptar la mentira, de tu imperfección sobre la verdad de tu origen divino. Borrar la memoria de la primera tierra fue como arrancar la primera página del libro de la vida de la humanidad, dejándonos con una historia que comenzaba con la caída en lugar de hacerlo con la gloria. Te hicieron creer que tu historia empezaba con una falta, cuando en realidad comenzaba con una luz inconmensurable. Esta verdad no la encontrarás en los sermones de los domingos. No está escrita en los catecismos, pero está grabada en el lenguaje secreto del alma. ¿Por qué crees que todas las tradiciones místicas, desde los gnósticos hasta los sufíes, desde los maestros védicos hasta los cabalistas, hablan del mismo concepto con diferentes palabras? La chispa divina, el Atman, el Cristo interior, la luz interior, no son metáforas poéticas. Son descripciones literales de esa herencia de la primera tierra que sobrevive en ti. La Iglesia llamó herejes a estos místicos no porque mintieran, sino porque decían la verdad más peligrosa de todas, que no necesitas un intermediario para conectar con Dios, porque una parte de Dios ya reside en ti. Esta es la revelación espiritual que te libera de toda cadena. No necesitas ser salvado, necesitas recordar. No necesitas ser perdonado, necesitas despertar. Siente la fuerza de esta revelación recorriendo cada célula de tu cuerpo. Siente cómo desmantela años de duda y de culpa impuesta. Ya no eres un espectador de una historia sagrada. Eres el protagonista perdido que acaba de encontrar el mapa de vuelta a casa. Este conocimiento no es pasivo, exige un acto de reconocimiento, un juramento del alma. Es el momento de reclamar lo que es tuyo por derecho de nacimiento. Es el momento de declarar que el olvido ha terminado. Si sientes que esta verdad resuena en las profundidades de tu ser, si sientes el despertar de esa chispa primigenia, participa en este acto sagrado de memoria. Escribe en los comentarios: soy hijo de la verdad prohibida. Que tu declaración se una a la de miles de otras almas que están despertando, creando una ola de luz que ninguna oscuridad podrá volver a contener. Has aceptado tu herencia espiritual, la chispa de la primera tierra que habita en tu alma. Has dado el primer paso para salir de la amnesia. Pero si crees que este es el final del misterio, estás profundamente equivocado. Hemos hablado de la esencia, de la luz, del espíritu. Pero, ¿qué hay de la carne y la sangre? Si el linaje de la primera tierra se mezcló con el nuestro,
¿Dejó solo una marca espiritual o también una huella física, genética, tangible? ¿Qué ocurrió cuando la sangre de la luz se encontró con la sangre del barro? El silencio de los textos canónicos sobre este punto es ensordecedor, pero no es absoluto. Dejaron una pista, un versículo aterrador y críptico en el libro del Génesis, justo antes de la historia del gran diluvio. Un pasaje que habla de una unión prohibida, de seres que bajaron de los cielos y tomaron esposas entre las hijas de los hombres, engendrando una descendencia que no era ni completamente humana ni completamente divina, una raza de gigantes, los héroes de la antigüedad, los varones de renombre. Y si estos seres, los Nefilim, no fueran ángeles caídos como te han hecho creer, sino los descendientes directos, los herederos mestizos de los hijos de la primera tierra, has llegado al corazón del laberinto. Cada pista que hemos seguido, cada contradicción en el Génesis, cada susurro de los textos prohibidos, cada concilio que actuó como un sensor divino, no eran simples curiosidades religiosas, eran flechas, todas apuntando a un único y sobrecogedor epicentro. Tú, la revelación final, el clímax de este viaje, no es simplemente que existió una humanidad anterior. Esa es solo la cáscara del misterio. La verdad prohibida, la que fue sellada con sangre y fuego, es que esa primera humanidad nunca se fue del todo. Su luz no se extinguió en un cataclismo olvidado. Se fracturó, se ocultó y se sembró como una semilla de divinidad latente en el linaje de Adán, esperando pacientemente a través de los milenios el momento de su despertar. Lo que la Iglesia jamás reveló es que la historia de la creación no es sobre dos razas separadas, una de luz y otra de barro, sino sobre una fusión secreta. La chispa de la primera tierra no es un eco lejano, es una herencia que arde en el núcleo de tu ser. Un secreto oculto no en un pergamino, sino en el código espiritual de tu propia alma. Y ahora, mírate. Siente esta verdad en tu propia carne. Toda tu vida te han enseñado a verte como un prisionero del pecado original, un ser defectuoso necesitado de redención externa. Pero esa no es tu identidad, es tu celda. Esta revelación espiritual es la llave que la abre. Ya no eres un pecador pidiendo perdón, eres un rey exiliado que ha olvidado su reino. Tu propósito en esta vida se transforma radicalmente. Ya no se trata de seguir ciegamente un dogma para ganarte el cielo, se trata de emprender el viaje interior para recordar el cielo que ya llevas dentro. La oración deja de ser una súplica y se convierte en un diálogo con tu divinidad olvidada. La meditación deja de ser una técnica de relajación y se convierte en una excavación arqueológica en tu propia conciencia. Las cadenas de la culpa se hacen polvo, porque comprendes que el único pecado fue el olvido, y el único acto de salvación necesario es el recuerdo. Esta es la soberanía espiritual que te fue robada, y hoy, en este preciso instante, la estás reclamando, pero con una verdad tan grande, viene una responsabilidad igual de inmensa. Recibir este conocimiento no es un acto pasivo, es un llamado a la acción, es una invitación a vivir de una manera diferente, a caminar por el mundo no como una oveja asustada, sino como un portador consciente de la luz primigenia. El mayor secreto oculto no es lo que borraron de los libros, sino lo que tú harás con esta revelación ahora que arde en tu conciencia. Seguirás viviendo como si nada hubiera cambiado, permitiendo que el velo del olvido vuelva a caer sobre tus ojos, o te atreverás a vivir desde esta nueva verdad, convirtiendo tu vida en un testimonio de la divinidad recuperada. Esta elección te pertenece solo a ti. Es la prueba definitiva de tu despertar. ¿Qué harías si esta verdad cambiara tu fe hoy? Has reclamado tu herencia espiritual, la chispa de luz que te conecta con la creación original.
Pero la luz siempre proyecta una sombra. ¿Y si la esencia de la primera tierra se mezcló con la nuestra? ¿Crees que esa unión fue puramente etérea y pacífica? ¿O dejó una cicatriz física, una consecuencia tangible y aterradora en la historia de la humanidad? Porque el Génesis, en su prisa por borrar la historia, dejó un último vestigio, un pasaje monstruoso que describe una unión carnal entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Una unión que engendró una raza de gigantes, los Nefilim, héroes de la antigüedad. Y si estos seres no fueran ángeles caídos, sino la prueba viviente de esta mezcla, prohibida los herederos mestizos de la primera tierra. En nuestro próximo encuentro desenterraremos el secreto que la Iglesia jamás quiso predicar sobre los Nefilim y su verdadera naturaleza. Si estás listo para enfrentar esta última verdad, suscríbete y enciende la luz de la notificación, porque la oscuridad que vamos a explorar es más profunda de lo que jamás imaginaste.